La naturalización o nacionalización es el proceso por el cual un ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo con el cual ha adquirido algunos vínculos de producto de la estadía mantenida de manera legal en dicho país u otros motivos, como el matrimonio o ascendencia directa de padres, abuelos, etc. Para aquellas personas que cumplen con los requisitos en la mayoría de edad, al adoptar la nacionalidad por naturalización, adquieren también la calidad de ciudadanos de este país. La mayoría de estados establecen que para un ciudadano de otro país adquiera su nacionalidad, deben primero renunciar a su nacionalidad anterior ante un funcionario público de su país. Sin embargo, existen convenios bilaterales o multilaterales por la cual los ciudadanos de un país pueden adquirir la nacionalidad y la ciudadanía de otro país sin necesidad de renunciar a la anterior. Según la Constitución Política del Ecuador, vigente de 2008, los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. El artículo 8 de la Carta Política establece que son ecuatorianos y ecuatorianas por naturalización las siguientes personas: las personas que obtengan la carta de naturalización, las personas extranjeras menores de edad adoptadas por un ecuatoriano o una ecuatoriana, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen la voluntad contraria, las personas nacidas en el exterior de madre o padre ecuatoriano por naturalización. Mientras sean menores de edad, conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. Las personas que no contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con un ecuatoriano o una ecuatoriana, acuerdo a la ley. Las personas que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. El artículo 4 de la Ley de Naturalización nos indica los siguientes requisitos. Para solicitar la carta de naturalización se requiere ser legalmente capaz, conforme a la ley ecuatoriana. 2. Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícito que le permita vivir independientemente. 3. Haber residido interrumpidamente en el país durante 3 años, por lo menos, a partir de la fecha de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana. Este requisito no se exigirá a las mujeres extranjeras casadas con un ecuatoriano o viudas de ecuatorianos. En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o tenga uno o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a 2 años. Cuarto, haber observado durante el domicilio en el país buena conducta. 5. Hablar y escribir el idioma castellano. 6. Tener el conocimiento general de la historia y geografía del Ecuador, así como la Constitución Política de la República, vigente en la fecha de la presentación de la solicitud de naturalización. Y séptimo, entrevista al solicitante sobre conocimiento del idioma oficial, historia, geografía y la Constitución de la República del Ecuador. De la pérdida y recuperación de la nacionalidad. La nacionalidad ecuatoriana se pierde exclusivamente por renuncia expresa a ella, formulada de la manera establecida en la normativa del desarrollo, y ante el órgano competente, debiéndose dar paso a la inscripción de la pérdida por renuncia en el registro civil y a la subsiguiente devolución del pasaporte ecuatoriano. Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador solo ha previsto la posibilidad de renunciar a la nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización, pero ha callado respecto a la posibilidad de que los ecuatorianos por nacimiento renuncien a la nacionalidad ecuatoriana. Silencio del contribuyente, que ha sido interpretado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como una imposibilidad jurídica de renunciar a la nacionalidad ecuatoriana cuando se la tiene atribuida por nacimiento, que está en relación directa con la posibilidad de conservarla, aunque sea adquirida otra nacionalidad. Artículo 19. El ecuatoriano que se naturalice en otro estado pierde ius iuri la nacionalidad ecuatoriana. Igualmente, pierde la nacionalidad ecuatoriana la mujer y los hijos menores ecuatorianos que se naturalizaren en otro país, si por este hecho adquieren la nacionalidad extranjera, pero conservarán su derecho a recuperar la nacionalidad
de origen al término del matrimonio o al alcanzar la mayor edad, respectivamente. En el artículo 20, el Ministerio de Relaciones Exteriores resolverá los casos de pérdida de nacionalidad ecuatoriana cuando ésta resolviera no corresponda legalmente a otra autoridad. Artículo 21. Podrá recobrar su nacionalidad de origen los ecuatorianos por nacimiento que, habiéndose naturalizado en otro país, volvieran a fijar su domicilio por más de 2 años en el Ecuador y manifestarse su renuncia a la nacionalidad adquirida y su deseo de recuperar la ecuatoriana mediante solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que acompañará la respectiva carta de naturalización extranjera. La expresión de renuncia a la nacionalidad adquirida deberá constar en el instrumento debidamente otorgado ante notario público. La nacionalidad ecuatoriana se recupera desde el día en que se inscribe la resolución correspondiente en el registro civil. Artículo 22. La inscripción de la carta de naturalización o de un reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana en el registro civil causará ipso iure la pérdida de cualquier otra nacionalidad del inscrito. Si se tratara de un menor de edad, eso conservará la expectativa a que hubiera lugar. Criterios para la atribución de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento. Tradicionalmente, el criterio predominante en el Ecuador para la atribución de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento fue el ius soli, personas nacidas en el Ecuador sin restricción alguna e independientemente de si el ordenamiento jurídico de otro estado le atribuye su nacionalidad por ius sanguinis. Y generalmente, de modo condicional y subsidiario, el ius sanguinis para personas nacidas en el extranjero, hijas de progenitores ecuatorianos. Actualmente, los criterios se combinan con la finalidad de favorecer, por un lado, en todo momento la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos del Niño. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad desde el momento del nacimiento. Y por otro lado, para favorecer asimismo la conservación de la nacionalidad ecuatoriana entre descendientes de ecuatorianos residentes fuera del Ecuador. Y se ha introducido un tercer criterio, el del favor de ley, por el cual se atribuye la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento a personas no vinculadas al país por ius soli o por ius sanguinis, pero que, sin embargo, están vinculadas indirectamente por pertenencia al mismo pueblo, comunidad o nacionalidad ancestral, reconocido por el Ecuador con presencia en zonas de frontera. Admisión de doble o múltiple nacionalidad. Dado que toda persona nacida en el Ecuador es considerada ecuatoriana por nacimiento, ello abre necesariamente la puerta hacia situaciones de doble o múltiple nacionalidad, en casos en los cuales uno o ambos progenitores sean extranjeros y el ordenamiento jurídico del Estado del cual son nacionales también les atribuye su nacionalidad por ius sanguinis, como sucede con muchos países europeos. Y puede todavía darse el caso de múltiple nacionalidad cuando una persona es hija a la vez de alguien que tiene ya doble o múltiple nacionalidad. Y los ordenamientos jurídicos respectivos también atribuyen por ius sanguinis la nacionalidad a los descendientes, o también el hijo de dos extranjeros cuyos ordenamientos jurídicos también atribuyen la nacionalidad a los descendientes. Por ejemplo, hijo de español con italiana y nacido en Ecuador. Nace con múltiple nacionalidad, ecuatoriana por ius solis, española e italiana por ius sanguinis. Igualmente, se puede producir situaciones de doble o múltiple nacionalidad entre hijos ecuatorianos descendientes extranjeros, que han conservado su nacionalidad de origen durante varias generaciones y la continúan transmitiendo, no obstante, llevar varias generaciones viviendo en el Ecuador. Por ejemplo, española, italiana, alemana, francesa, portuguesa, británica, por poner ejemplos. Esta situación también es admisible y en nada afecta a que el nacido en el Ecuador sea considerado ecuatoriano por nacimiento.
Igualmente, se da el caso de los ecuatorianos que se han radicado fuera de Ecuador y han adquirido la nacionalidad del estado en el que han establecido su domicilio, o también ecuatorianos casados con personas extranjeras, o ecuatorianos que se han nacionalizado de estados cuyo ordenamiento jurídico hace posible que los cónyuges extranjeros puedan adquirir la nacionalidad de ese estado por declaración. No obstante, residir en el extranjero, por ejemplo, Francia e Italia, siempre conservarán la nacionalidad ecuatoriana. Y por último, cuando un extranjero adquiere la nacionalidad ecuatoriana, nunca estará obligado a renunciar a su nacionalidad de origen. Los efectos del matrimonio no afectan a la nacionalidad. Ni la celebración del matrimonio, ni su disolución, tienen por efecto ni la adquisición automática ni la pérdida de la nacionalidad ecuatoriana. Este principio, que hoy no ofrece dudas, sin embargo, conviene que sea recalcado, ya que en otras épocas, hoy felizmente superadas, sí que en muchos estados estableció en su ordenamiento jurídico que la mujer que contraía matrimonio con un extranjero perdía su nacionalidad de origen. Otros lo formulan diciendo que seguía la nacionalidad de su marido, y otros abiertamente imponían su nacionalidad a la mujer extranjera que contrajera matrimonio con un nacional. Y tal efecto jurídico, a su vez, generaba que la mujer no pudiera transmitir su nacionalidad de origen a sus hijos, pues la había perdido por el hecho del matrimonio con el extranjero, padre e hijos. Principio de voluntariedad de la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. La nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Esto es cuando la persona no es considerada ecuatoriana por nacimiento, por ius soli ni por ius sanguinis. Solo puede adquirirse mediante la voluntad efectiva de adquirirla. Nunca jamás la nacionalidad ecuatoriana puede ser impuesta a un extranjero o apátrida, aun en los casos en los que se concede por decreto ejecutivo del presidente de la República. En razón de haber prestado servicios relevantes al Ecuador, se requerirá siempre la aceptación formal, que se verifica mediante el juramento o promesa de lealtad a la República del Ecuador y respeto y obediencia a la Constitución y las leyes. Conservación de la nacionalidad ecuatoriana. La nacionalidad ecuatoriana, bien por haber sido atribuida por nacimiento, bien por haberse adquirido por naturalización, se conserva aunque se resida fuera del Ecuador. No hay condición alguna para continuar conservando la nacionalidad ecuatoriana. Con todo, es recomendable, no obligatorio, que las personas de nacionalidad ecuatoriana que residan fuera de Ecuador se inscriban en el libro de registro de matrícula consular, a cargo del Consulado General del Ecuador acreditado en la demarcación consular en la que viva, aunque también sea nacional del estado en el cual se está viviendo, ya que esto es una prueba de continuidad del ejercicio de la nacionalidad ecuatoriana. No obstante, residir en el extranjero, e igualmente es recomendable inscribirse en el padrón electoral como elector domiciliado en el extranjero, a efectos de beneficiarse del carácter facultativo que tiene el voto para los ecuatorianos residentes en el extranjero, establecido por la propia Constitución y desarrollo por el Código de la Democracia. Y en todo caso, la conservación de la nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización también se rige por el principio de voluntariedad. Se conserva la nacionalidad ecuatoriana siempre y cuando no sea expresa renuncia a ella si, al mismo tiempo, ya se tiene o se adquiere otra nacionalidad. No cabe renunciar a la nacionalidad ecuatoriana si tras la renuncia el sujeto deviene apátrida. La nacionalidad. Abordaré en este artículo dos aspectos bastante controvertidos que están relacionados con la nacionalidad ecuatoriana señalados en la Constitución de la República, vigente en el país desde el 20 de octubre del 2008. El primero es el artículo 8, numeral 4, y el segundo es el artículo 7, numeral 2, cuyos análisis son importantes por las consecuencias que han atraído y podrán manifestarse en la sociedad ecuatoriana. Lo que pretendemos suscitar con esta entrega es una reflexión sobre la nacionalidad y sus características, las cuales tienen profundas raíces de orden social, cultural e incluso históricas, que tendrían que manifestarse en el sujeto cuya nacionalidad o naturalización ecuatoriana aspira a ser reconocida o entregada en relación con las personas del país que brinda esa acogida.
Digo esto porque la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador. En lo esencial, en igual tónica se define el concepto del compendio de derecho civil del tratadista Juan Larrea. La nacionalidad es un vínculo jurídico y político que relaciona a las personas y por una ficción ciertas cosas personalizadas, con un estado de tal modo que origina un estatuto que les distingue de la situación de las demás personas, que por contraposición se llama extranjeros. Por un lado, se encuentra el vínculo jurídico generado con el otorgamiento de la nacionalidad que une a las personas con un Estado, el cual genera un conjunto de obligaciones y derechos recíprocos de diversos tipos, lo que incluso rezaban el simple hecho de un registro como nacionalidad efectuado en una entidad pública. Mientras, el vínculo político permite diferenciar claramente a las nacionalidades de los extranjeros, porque en primer lugar la nacionalidad permite gozar plenamente del ejercicio de los derechos políticos, que no alcanzan a los extranjeros, los cuales se encuentran limitados en el goce de estos derechos, tal como destaca el doctor Orgendara en su libro Derecho Internacional Privado.